Ale, coronel de Estado Mayor, analista militar, escritor, catedrático, integrante de la Academia Nacional de Historia Militar y columnista de Diario El Universo, Alberto Molina Flores, a quien muy cordialmente saludamos desde los estudios de Radio 99 acá en Guayaquil. ¿Cómo le va, coronel? Es Alberto Quintana. Usted también maneja mucho el tema comunicacional, por supuesto, y sería importante conocer en estos momentos de crisis dada, determinada por el tema de la inseguridad, de estas actividades en las cuales están inmersos pues integrantes de las organizaciones vinculadas al crimen organizado transnacional. ¿Es correcta la estrategia que en materia de comunicación utiliza el Estado ecuatoriano? Coronel, ¿cómo le va? Es Alberto Quintana. Buen día. Alberto Molina, por favor. Sí, soy Alberto Quintana, le digo quien lo saluda. ¿Cómo le Bueno, va? Alberto, ¿Cómo tocayo. va? ¿Qué Bueno, un tal? cordial saludo a todos quienes hacen I-99 y a su amable audiencia. Bueno, la situación del país es compleja, difícil. En realidad son temas recurrentes que estamos opinando, analizando, cuestionando. Uno de los elementos importantes, ¿no? Y vea usted la importancia que le dio Hitler, tuvo un ministerio de propaganda con el famoso Joseph Goebbels. Eso no aspiramos acá porque fue una deformación. Recuerde usted decía, repetir una mentira 100 veces se convierte en una verdad. Lo importante es que lleguemos a la población, a diferentes audiencias. Ustedes saben del tema, cómo, digamos, debe tratarse la información para que llegue, ¿no?, a los diferentes niveles de la población de forma clara, oportuna y veraz. Se dice que en la guerra y también en la paz, no, la primera víctima es la verdad. Y decía, se le atribuye una frase importante al canciller Bismarck, que decía que nunca se miente tanto como antes de una elección, durante la guerra y después de una pesca, decía. En realidad es importante que el Estado, el gobierno en particular, tenga una política comunicacional coherente, seria y que realmente, como les decía, sea creíble fundamentalmente. Por eso le consultaba, pero de la manera como la ha planteado una parte fundamental del Estado, que es el gobierno, y en eso siempre somos bien claros, ¿no? Porque el gobierno es Claro, una parte del Estado, pero en este así es. tema de la inseguridad debe sostenerse precisamente toda iniciativa en base a un trabajo sólido de todo el Estado, ¿no? ¿Es correcta la estrategia? Mire, se dice que la responsabilidad de la seguridad ciudadana, la paz social, tiene el Estado. Usted bien ha señalado, el Estado somos todos. Tiene pues el poder ejecutivo, legislativo, judicial y los diferentes niveles de administración política del Estado, por ejemplo, los GATS, provinciales, cantonales, parroquiales, y la ciudadanía. Es decir, todos estamos inmersos. Pero con el tema, mire, la demanda fundamental de la ciudadanía, ¿no?, son dos cosas fundamentales: la falta de trabajo y la inseguridad. Estamos amenazados por crimen internacional, ¿no?, organizado, el narcotráfico terrible y la delincuencia común. Yo he llamado que esta situación de inseguridad se ha convertido en un mal endémico. Déjeme en 2 minutos, aquí tengo un documento. Recuerde usted, y me permito recordar a quienes nos escuchan y nos ven, que el experto de seguridad William Breton, el jefe de la policía de Nueva York, vino a Guayaquil en el 2002, hace 20 años, contratado por en aquel entonces alcalde Jaime Nebot, para realizar una asesoría de seguridad, y nos dejó un diagnóstico descarnado, crudo. Es de hace 20 años y vamos a ver si en realidad lo que decía hace 20 años este experto norteamericano, cómo, digamos, ha ido desarrollándose y qué resultados tenemos ahora. Decía, ciertamente
no tenemos el nivel de pobreza de ustedes y nuestro sistema judicial funciona bien, ya que es virtualmente libre de corrupción. Sin duda, solemos tener más policías per cápita de los que tienen ustedes. Ustedes tienen fuerzas policiales muy pequeñas comparadas con el tamaño de su población, sistemas judiciales disfuncionales y un nivel de corrupción increíble hace 20 años. Y señala como, digamos, resumen, es importante que la policía no actúe sola. Se necesita leyes buenas, un buen sistema de justicia, jueces efectivos, fiscales efectivos y un sistema penitenciario óptimo. Yo me he permitido leer este breve resumen de que este experto norteamericano observó y plasma, pues, obviamente, en su informe de hace 20 años. Bueno, la policía dice es pequeña, es insuficiente, cierto es. Los estándares internacionales dicen que debe haber 4 policías por cada 1000 habitantes. En el Ecuador tenemos 2.7. Usted ve que la justicia deja mucho que desear. Desgraciadamente se dice que son capturados los delincuentes. Primero hay un largo proceso, ¿no?, para que este delincuente pueda ser apresado. Total, dicen las denuncias mismas de la policía, se le captura a un delincuente y después a los pocos días le encontramos en la calle haciendo lo mismo. Ha habido delincuentes que han entrado y salido como 10, 9 veces de acuerdo a la denuncia. Los jueces, entonces miren, mucho que hablar de los jueces, ya hemos hablado suficiente y mucha tinta ha corrido pensando en que la justicia a través de los jueces no cumplen con lo que tiene que ser, hacer justicia, ¿no? Entonces no hay jueces efectivos y el sistema penitenciario ni de qué hablar. Coronel. Pero estamos viendo, Tocayo, ¿no?, la punta del iceberg, ¿verdad? Estamos viendo los efectos y no las causas. Porque esto no es de ahora, esto no aparece como que mañana aparece, digamos, un fantasma. No, ha sido todo un proceso, ¿no?, de responsabilidades que, bueno, estoy aquí para las preguntas que usted desea hacerme. Correcto, por supuesto. Y vea usted, ¿no?, tan válido el recordar esta parte, ¿no?, esta parte sustantiva del informe de William Branton. Recordamos, ¿no?, que él también, pues, tuvo mucho éxito porque en su momento asesoró a la alcaldía de Nueva York cuando estaba, pues, el abogado Rudolph Giuliani como alcalde de Nueva York. Recordamos aquello, fue muy exitoso, había unos problemas terribles en Nueva York. Lo que usted anota, en el 2000 estuvo acá en Guayaquil, contratado por el municipio, liderado en ese momento por Jaime Nebot Saadi, pero el tema quedó en el diagnóstico, lamentablemente, no quedó en el diagnóstico, y vemos, escuchando lo que usted relataba hace un momento de esa parte del informe, pues, que los problemas son los mismos, 22 años después. Es increíble, ¿no? Por eso yo decía, un mal endémico, o sea, que permaneció y permanece, desgraciadamente. Pero déjeme decirle, mire, el tema del narcotráfico, que es el tema que realmente nos atormenta, con sus secuelas, los sicarios, lavado de dinero, lavado de identidad, etcétera, etcétera. Primero vamos hacia la frontera. El Estado ha llegado tarde, mal o nunca a la frontera. Y siempre yo hago alusión a una frase de un colega suyo quiteño, Dimitri, del diario El Comercio, que decía, es que Mataje está en el Ecuador, pero Ecuador no está en Mataje. Desnuda toda la realidad de la frontera, por donde ingresa justamente todos los males, ¿no? El narcotráfico, el tema de la minería ilegal, el tema del contrabando de combustible, de explosivos, municiones, armamento, un largo, etcétera. 1.100.000 personas, 100.000 ecuatorianos, 1.100.000 ecuatorianos viven en las 3 provincias fronterizas, Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos, y tenemos como vecinos, ¿no?, el departamento de Nariño y Putumayo, donde se produce el 70% de las 1.500 toneladas de drogas que produce Colombia actualmente. Si no hay una asistencia del gobierno, si no hay escuelas, carreteras, hospitales, asistencia al agricultor, ¿no?, digamos, con ayuda, ¿no?, con préstamos blandos, con insumos,
¿A qué se dedica esa gente? ¿Quién Claro. le coopta para el trabajo? Mire, de Raspachines trabaja un montón de gente en las plantaciones de hoja de coca, en el procesamiento, y luego el resto, pues no hay una cadena desde que se produce, sale de los sectores de producción y tenemos el corredor que viene de Nariño, Esmeraldas, Manabí y Guayas. Y por coincidencia, que no es coincidencia, justamente el estado de excepción que el presidente ha decretado son en esas provincias. Correcto, Tenemos un otro coronel. corredor también. De alguna manera se quedó eso de las fronteras vivas siempre en una cuestión teórica, ¿no? En el mero enunciado, ¿no? Porque no existen fronteras vivas si hablamos, pues, de las 3 provincias al norte. Y lo propio ocurre, pues, en el sur con el Oro y Loja. Es lo propio y allá tenemos la otra amenaza. Permítame que Lorena Vaque tiene otras inquietudes. A esta hora estamos conversando con el coronel Alberto Molina Flores, quien es un estratega, analista, columnista de Diario El Universo. ¿Cómo le va, coronel? Usted escribió hace poco, ¿cómo le va? Buenos días. Un artículo donde decía un artículo donde decía que la patria está en peligro, está enferma, el caos, la corrupción, la inseguridad, las conspiraciones, la crisis económica, la indolencia y las Fuerzas Armadas. ¿Cómo se ve ahora? ¿Cómo es la visión? ¿Cómo es la lectura que se tiene en la actualidad de las Fuerzas Armadas a nivel país? Mire, las Fuerzas Armadas siempre serán la columna vertebral de un Estado. No, desgraciadamente, mire, por eso yo les decía que hay que ver no solamente los efectos, sino las causas. Unas Fuerzas Armadas debilitadas. Recuerde usted que prácticamente no tenemos una aviación estratégica. Comprarnos aviones Chita, ¿no?, que no sirven para nada, ya están ahí prácticamente como basura. Compramos los helicópteros Drum, recuerde usted, no, igual, no sirven para nada, aviones no tripulados, etcétera, etcétera, etcétera. No. Y no solamente eso, recuerde usted, después del ataque a Angostura, el 1 de marzo de 2008, ¿qué es lo que hizo Correa? Destruyó la inteligencia militar y policial y creó la Secretaría Nacional de Inteligencia, y ustedes saben que esa era una Stasi, es decir, como la policía militar alemana de Alemania Oriental, para perseguir a sus adversarios. No era una inteligencia que le permita dar el instrumento más importante para toma de decisiones. Recuerde usted que no renovamos el convenio con los Estados Unidos. No, aquí no teníamos base norteamericana, eso debe quedar claro. Aquí teníamos un grupo de avanzada, el FOL en siglas en inglés, que tenían los aviones más sofisticados del mundo, aviones radares, de eso operaban acá, ¿no? Los Jaguar y Orión. De manera que no se renovó, pero no hubo alternativas. Es decir, vienen expertos cubanos, chinos, de Corea del Norte. No, señor, no vinieron absolutamente nadie y quedamos en indefensión. Y algo que nunca se observa, perdónenme, debo decirlo, y recordarles a ustedes periodistas y a nuestros amables oyentes, que rompimos relaciones con Colombia casi 3 años. ¿Y qué objetivo tenía eso? Simplemente, mire, la CONBIFRON, la Comisión Binacional Fronteriza, no podía reunirse para intercambiar información. Eso era gravísimo. Ni siquiera con el Perú rompimos relaciones en la guerra del CENEPA, señorita. Claro. Ni siquiera con el Perú, y rompimos con Colombia con un propósito, no tener información. Y eso es tremendamente grave en 2 países vecinos con problemas tan graves como los que tenemos. Claro, en ese tiempo, ¿cómo defender la patria si no tenían ese intercambio, como usted menciona, de información, y no tenían el intercambio que es necesario para poder hacer sus funciones, que es defender al país? Y sobre todo, mire, yo tuve la oportunidad de estar, me permito, pues, conversar a raíz de la guerra de Yom Kippur, estuve en... con 48 minutos. A ver, ahí tuvimos... Perdóneme, dile que no me llame. Sí, a ver, vamos a afinar la señal. Estamos conversando con el coronel de Estado Mayor en Servicio Pasivo ahora, pues Alberto Molina Flores, justamente relatándonos estos temas que tienen que ver con la seguridad y sobre todo lo más importante, ¿no?, las recomendaciones que puedan generarse en torno, pues, a la experiencia de este estratega. Sí, ahí lo tenemos. Sí, les decía yo que tuve la oportunidad de estar en Israel y ellos tienen un programa importantísimo que hace inexpugnable las fronteras. Sembramos fronteras seguras.
sembramos fronteras seguras, pero las fronteras seguras no se crean, como le decía, con aporte del Estado. La gente se iba, digamos, a la frontera, se organizaba una cooperativa, se organizaba un pueblo con todo lo necesario. Es decir, esa gente iba a defender y defiende su terruño a muerte, de manera que abandonados por Dios y del diablo en la frontera, tanto norte como sur, y especialmente la norte, entonces fíjese, ahí es el punto focal, ¿no?, donde ingresa la droga, porque ahí están justamente todas estas bandas criminales, las FARC, los disidentes del Ejército de Liberación Nacional y todo tipo de delincuentes que están aprovechando no solamente el negocio de las drogas. Usted sabe que el tema de lavado de dinero, el tema del contrabando de armas, de explosivos, de combustibles y un largo etcétera. Es una zona roja bien compleja, y si el Estado no llega, seguiremos en esta situación, una ventana abierta. Es más, recuerden ustedes con la famosa, digamos, apertura que dio en la Constitución actual, la Constitución de 2008, ¿no?, la ciudadanía universal. Ingresaron aquí cualquier persona, a su casa no puede ingresar cualquier persona, tiene que haber un mínimo control. Y desgraciadamente aquí tenemos no solamente las mafias de los carteles de México, Jalisco Nueva Generación, tenemos cartel de Sinaloa con sus, digamos, subsidiarias, tenemos Drangheta de Italia, tenemos la mafia libanesa, digamos, de China, de Rusia, ¿no? De manera que estamos desgraciadamente inundados y tenemos que tener una gran inteligencia, porque la inteligencia permite adelantarse justamente para tomar decisiones y accionar y no reaccionar. Pero vea usted, yo quisiera algunas cosas, me he permitido señalar, que ojalá sirvan para paliar el problema gravísimo de este momento. Por ejemplo, mire, esto no es una cosa, invento mío. Me decía un sobrino mío que tiene oficina en China. En Guangzhou, en Cantón, empezaron una ola de robos a través de motociclistas, los arranches, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron? Ordenaron, simplemente no van, digamos, a funcionar los motociclistas de la ciudad. Yo me permito proponer para Guayaquil, sobre todo, que los motociclistas que pululan, y usted sabe que es un adminículo tan, digamos, fácil de manejar y claro, y escaparse, en fin, yo creo que es necesario, al menos de 6 a 8 de la noche, que solamente puedan andar, digamos, un motociclista, máximo con una mujer o un niño menos de 12 años. Y en la noche, un toque de queda, y solamente aquellos que entregan medicinas, alimentos. Es decir, sería una forma de controlar al motociclista, porque usted sabe, el 90% de vehículos que utilizan los sicarios es justamente motocicletas. Asimismo, una fuerza de tarea conjunta, donde esté Fuerzas Armadas, Policía, esté la Fiscalía, esté la UAFE, es decir, que inmediatamente los delincuentes o dígame usted, la situación de amenaza que se presenta en este momento, actúen las autoridades en forma inmediata. Coronel. Simplemente, sí, teníamos una inquietud más, coronel. Le saluda Henry Avelino. Interesante la propuesta. Y yo quería preguntarle, porque bueno, el presidente Guillermo Lasso va a viajar ahora a Israel con el propósito de conseguir cooperación para trabajar en torno a los temas de seguridad. ¿Cuál sería su breve reacción, su breve opinión respecto a estos pedidos? ¿Está bien que Ecuador busque este tipo de cooperación en temas de seguridad de Israel? Pero no solamente Israel. El tema migra ya rebasó nuestras fronteras de la región. Tenemos 2 vecinos con una experiencia larga, Colombia, Perú. Tenemos que volver nuevamente a los Estados Unidos, que tienen recursos tecnológicos y económicos y personal altamente entrenada. Tenemos a Francia y obviamente Israel, que tenemos una larga relación de contacto. Yo mismo he estado varias veces, digamos, en entrenamiento en Israel, y usted sabe que yo diría son los espartanos modernos del mundo.
tiene una tecnología realmente impresionante, sobre todo la ciberinteligencia, que les permite a los judíos adelantarse totalmente al tipo de agresiones que pueden sufrir. De manera que hace bien el presidente tender puentes con un país amigo que tiene una tecnología y una experiencia realmente extraordinaria. Israel, desde que nació como Estado en 1947, ha sufrido varias guerras, y están permanentemente en la Franja de Gaza siendo agredidos con misiles, pero vea usted, la defensa, digamos, antimisiles, la defensa antiaérea es tan efectiva que realmente no sufre mayores efectos la ofensiva de estos fanáticos, especialmente de Hamas, que están en la Franja de Gaza. De verdad que hace bien el presidente, digamos, ir a Israel y obviamente obtener el apoyo, la asistencia técnica del Estado de Israel. Perfecto. Coronel, agradecerle por estos minutos, por estas orientaciones en materia de seguridad, la estrategia comunicacional, en fin, todos estos temas que tienen que ver con la necesidad de que el Estado, y ahí hacemos esa puntualización, porque la gente, la gente habla del presidente, del Ejecutivo, del Gobierno Nacional y no habla del Estado y de la sociedad, que debemos dar una respuesta contundente a todos estos ampones, a todos quienes están vinculados al crimen. Alberto, perdóneme un minuto, quedamos, obviamente, ojalá haya la oportunidad para hablar de las leyes que están represadas en la Asamblea, que están supuestamente, como conocemos, peleando y no cumplen con lo que tienen que cumplir. Leyes que están hace 4 años. Así es, coronel, por eso hacemos el señalamiento. Es el Estado. Ya va a haber oportunidad, coronel, de en otra entrevista profundizar sobre esos aspectos, ¿no? Porque encantado, con todo gusto. Porque es necesario. Gracias, un saludo cordial a ustedes y a quienes hacen I-99. Coronel, un fuerte abrazo. Es Alberto Molina Flores, coronel de Estado.